Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy conversamos sobre la posible candidatura de nuestro país para el Mundial 2030 y para ello nos acompañan dos invitados. Gustavo Zurieta, emprendedor y académico. Bienvenido. Hola, un gusto estar aquí hoy desde otra postura. Claro, Gustavo, hoy día intercambiamos roles. Miguel Villasís Álava, abogado y profesor universitario. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad siempre. Ahora, enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. En 2030, Sudamérica podría albergar la Copa Mundial de la FIFA. Hasta hace poco, la región solo contaba con la candidatura conjunta Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno ha propuesto recientemente a los gobiernos de Colombia y Perú presentar una candidatura tripartita para albergar el mayor evento deportivo del planeta. Hoy en La Píldora Roja analizamos si es viable hacer realidad esta aspiración del gobierno nacional, que sería capaz de exponer a nuestro país como nunca antes ante los ojos del mundo. La atracción deportiva y una notable experiencia organizando grandes eventos de talla mundial son algunos de los elementos que la FIFA toma en cuenta a la hora de evaluar candidaturas para una Copa del Mundo. En ese sentido, Ecuador no cuenta con una gran trayectoria de albergar grandes eventos deportivos. Ante este contexto, ¿qué busca el gobierno nacional promoviendo una iniciativa de esta magnitud? Bien, para mí el tema de plantear esta iniciativa para poder impulsar un mundial de fútbol para aquí es simplemente una cortina de humo. Ustedes saben que aquí en Ecuador los gobiernos siempre intercalan problemas cada semana hay una cosa que ocupa pues el espectro del país, pues, y simplemente pues fue el asunto que el gobierno decidió poner esa semana para que se discuta y poder ocultar los evidentes problemas de inseguridad y económicos, corrupción, pues, y todo lo que es tradicional en el país. Es decir, es un tren playero más esto. A ver, mira, yo soy un fanático acérrimo del fútbol de toda mi vida. Yo no jugaba con muñequitos, yo veía partidos de fútbol. La Copa América 93 que fue en el La Ecuador. Copa América 93, de hecho yo estuve ahí y estuve en el diciembre del 93 cuando Carlos Muñoz hizo su último gol en el Monumental. Yo tenía 6 años, imagínate lo forofo del fútbol que soy. Entonces, esto sin duda te produce emoción, pero al mismo tiempo lo aterrizas y lo primero que viene, te pones a pensar es, ¿dónde va a salir la plata? Un mundial de fútbol cuesta una fortuna, no solamente un tema de estadios, son infraestructuras, es logística, es un montón de cosas. Crear condiciones de seguridad para un entorno. todo esto. Entonces, ¿dónde va a salir la plata? ¿Dónde vamos a financiar esto? Esto es una cortina de humo, como dice Miguel, no tiene sentido. Un tren playero más. A mí me parece que esto es una novelería porque la FIFA últimamente pues está dándole mundiales a países que realmente no deberían hacerlos. Qatar. Sudáfrica nunca debió ser el mundial. Cuando estaba haciéndose en Sudáfrica pues era normal que a todo el mundo le robaran, que tuvieran que hacer un poco de obras que no tenían ningún sentido y que no las iban a utilizar. Lo mismo pasó con Brasil. La mitad de los estadios en Brasil no sirven para nada, se utiliza uno como terminal de buses. Se trató pues de que en Brasil se haga la Copa Confederaciones, una Olimpiada, el Mundial y ahora la Copa América que no tuvo pues la incidencia que suelen tener las Copas América porque ahora hacen una casi que cada año. Entonces era absurdo hacer un mundial en Brasil, que Brasil siendo pues como el país más ganador a nivel de mundiales pues no tiene sentido que lo hubiera hecho. Para mí los mundiales tienen que organizar los países que ya tengan la infraestructura, Estados Unidos, España, Inglaterra, aunque se los repita, no importa, pero no hay necesidad de que el gobierno tenga que estar gastando miles de millones de dólares en adecuar para un evento que dura un mes y que no deja nada para el país. No, aparte de esto, o sea, estamos hablando de la FIFA, es una de las organizaciones más opacas del mundo. En el Mundial 2014, que se hizo en Brasil, fue inolvidable para mí esta cita de la nieta de Joao Belange. Joao Belange, expresidente de la FIFA, hombre fuerte a nivel mundial, un jugador de waterpolo que se convirtió en dirigente deportivo de fútbol, básicamente. Un nadador. De waterpolo, eso no un nadador, un jugador de waterpolo. La nieta de este señor, que era parte del comité organizador de Brasil, decía, bueno, todo lo que había que robar ya se lo robaron. Este mundial ya está vendido. O sea, entonces, básicamente, esta organización es capaz de darle mundiales a países como Qatar, una micronación en medio del desierto, sin tradición futbolística, sin estadios. Pero claro, o sea, Qatar, ¿qué es lo que hace? A través de
de beIN Sports, de su cadena insignia de televisión deportiva en el mundo, te compra derechos de televisión. Entonces, básicamente te sobornan a punta de contratos. Sí, sí, sí. Es una organización opaca. Creo que a nuestro país no le conviene juntarse con este tipo de organismos. Un ratito. Según los criterios de selección del Mundial 2026 otorgado a Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA analiza criterios de infraestructura y economía. Los estadios deben tener un aforo mínimo de 40.000 espectadores. Además, el país debe contar con instalaciones de clase mundial en cuanto a servicios hospitalarios, hotelería y transporte, telecomunicaciones, así como espacios para los festivales musicales y culturales que se organizan alrededor del evento. Desde su perspectiva, ¿podrá nuestro país estar a la altura de economías que son potencias del primer mundo? Bueno, esto parece que ya lo hemos venido discutiendo. Bueno, realmente fue lo que dije hace un minuto, que los mundiales tienen que organizar los países que tengan la infraestructura. Si aquí uno quiere moverse pues en bus, aquí en Guayaquil, lo más probable es que a una persona le roben, que no tenemos un buen servicio de transporte, no solo en Guayaquil, sino en Quito tampoco. En Cuenca se está haciendo hace años ese tranvía que tiene ya 8 años de construcción y parece que nunca va a entrar en servicio y no cubre las verdaderas necesidades de Cuenca. Entonces, nosotros no tenemos conectividad de ningún tipo, nuestro transporte interprovincial es de pena, aquí no hay trenes, aquí no hay vuelos de bajo costo, aquí ir a Quito cuesta $150. Entonces no tiene ningún sentido para nosotros pues pretender organizar un evento de esa magnitud cuando hay países que perfectamente ya tienen todo armado, que lo único que tendrán que hacer serán mínimas adecuaciones en ciertas instalaciones. Una vez yo hablaba con unos amigos libertarios y un amigo mexicano me decía que el mundial no le representa ningún beneficio al país porque el país solo gasta y gasta y no gana nada. Pues yo no sé si es que la vida de Sudáfrica cambió después del mundial. La gente habrá ido por el mundial y no volverá nunca más. Es decir, no tiene. Lo mismo se dijo cuando Ecuador organizó el Miss Universo. Y dijeron, no, es que si el Miss Universo se hace en Ecuador. Y aquí no cambió absolutamente nada. La gente lo habrá visto porque fue en Ecuador y nadie más le habrá interesado. No tiene nada que ver el evento, no va a cambiar el mundo. Y él decía que si es que el mundial fuera realmente rentable, lo organizaría la Coca-Cola y no los países. No, realmente el Mundial de Fútbol es un show de televisión, es un espectáculo masivo de entretenimiento a través del cual marcas de talla mundial exponen sus productos y servicios. Es un show de televisión, entonces, y además para los políticos es una gran campaña de marketing. Es un gran momento de realismo político, sin duda. También, sin duda. Entonces, digamos, se juntan estos intereses y se producen se producen este tipo de iniciativas, que a mí me da la impresión de que, bueno, se dice que el gobierno nacional quiere impulsar esto por un tema de prevención de drogas, por un tema de impacto en los jóvenes, pero yo realmente desconfiaría de eso que nos dice el gobierno. A mí más bien me da la impresión de que esto es, además de una cortina de humo, una campaña de obras públicas. Uy, ya sabemos cómo los contratos se manejaron en esta última década. Así es, porque, a ver, vamos, la FIFA te dice tienes que tener... ¿Y será coincidencia que en estos momentos hay un determinado ministerio esté ocupado por el titular de determinado ministerio sea el representante de determinada contratista? Mira, hay mil conjeturas que se pueden hacer al respecto, pero a ver, yo me baso en esto, yo parto a partir de esta premisa. La FIFA te dice, tienes que tener estadios con una capacidad mínima de 40.000 personas. Ecuador solamente tiene estadios competitivos, solamente el Monumental, el Capo y Casablanca. De ahí tienes, por ejemplo, el Atahualpa y el Modelo, que el Modelo es un estadio que se cae a pedazos y el Atahualpa muy lejos de eso no está. Entonces, y tienes, por ejemplo, no tienes más. Tendrías que construir estadios. Si quieres, por ejemplo, llevar partidos a Manabí, si quieres llevar partidos a Machala, tendrías que construir estadios en esos países, en esas ciudades, perdón. ¿Y para qué vas a construir un estadio de 40.000 personas en Puerto Viejo o en Manta, digamos, si la Liga de Puerto Viejo, si el Delfín no te jalan esa cantidad de público? O sea, vas a tener un elefante blanco, te va a quedar un estadio que domingo tras domingo va a pasar vacío, que no va a tener aforo. Va a ser un desperdicio de recursos. No, y aparte, ahorita en este momento, en el contexto del problema de inseguridad que atraviesa el Ecuador, es muy importante que la ciudadanía sepa, que los radioescuchas sepan que esto también va a tener un fuerte costo en el uso de los elementos de recursos y elementos de humanos efectivos de la Policía Nacional. Porque tradicionalmente aquí la policía es la que provee seguridad en los eventos. Y en estos momentos en el Ecuador la policía está dedicada a muchísimas tareas: narcotráfico, control
de riesgos, de que manejar, problemas que ya son incluso demasiado locales, por ejemplo, cuestiones de sacar alcohólicos, levantar alcohólicos, de cargarse de indigentes, peleas callejeras, alboroto, ruido, y encima si ya la ciudadanía está pidiendo más seguridad porque estamos ahorita acechados por el AMPA, entonces, bueno, ¿qué sentido tiene declarar que se va a declarar una lucha contra la inseguridad cuando en el hipotético de que se haga un mundial, se destinen 2.000 y algo de policías que podrían estar en otras tareas a cuidar estadios o proveer seguridad en determinados espacios públicos? No, y el tema es más simple, es un tema de presupuesto, pues se habla de que un país debe invertir alrededor de 10.000 millones de dólares para poder establecer una infraestructura. Y bueno, pues yo no sé cuánto es el déficit del Ecuador, hasta cuando me enteré, y ya íbamos por los 56.000 millones de dólares, si es que no me equivoco. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar si ya tenemos una cuenta en rojo de 5 veces el número que necesitamos para poder montar todo este circo? ¿De dónde vamos a sacar el dinero cuando todavía tenemos una deuda enorme del Estado con el IES? Hay deudas pues a pagar ante organismos multilaterales, debemos a otros países, préstamos, se sigue haciendo deuda a cada momento. Entonces, ¿cuál es la deuda interna que existe pues entre entidades? Entonces, ¿para qué me parece una ridiculez tener que siquiera pensar y plantearse esto de aquí en el estado de las finanzas ecuatorianas, que cada vez que nos plantean pues nunca hay una solución, siempre se trata de hacer una medida y la medida provoca pues más gasto, entonces el hueco es más grande. Y encima como que también se ven algunas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, se anuncia una semana, creo que fue, no, esto fue una semana después, pero por ejemplo, una semana antes se había anunciado esto de que se va a regular los servicios de Airbnb, todo esto ¿cómo se llama? Aplicaciones de turismo, creo que se llaman, ¿no? Claro, eso en teoría, si es que en el hipotético de que Ecuador llegara a ser sede de un mundial, obviamente tendría que tratar con toda esta afluencia de gente, y claro, ahora encarecen este servicio, o sea, ¿qué sentido tiene regular y encarecer el servicio y al mismo tiempo hablar de que se quiere fomentar el turismo trayendo a... Mira, yo me quedo con algo, o sea, me quedo con esta cifra. El Ministerio del Deporte está diciendo o la Secretaría del Deporte creo que se llama ahora, está diciendo que este mundial le podría costar 4.000 millones de dólares al Ecuador. Eso es una fortuna, es demasiado dinero. Entonces, si el país no tiene esa plata, ¿cómo la va a obtener? ¿A través de impuestos o a través de deuda? O es cobrarnos más dinero a los ciudadanos y hacernos más caras la vida, más caras las cosas, o es deuda con organismos multilaterales, con entidades internacionales de crédito. Bueno, ya lo van a hacer el paquetazo de hoy día. Sí, o sea, pero no necesitamos más paquetazos, no necesitamos más deuda, no necesitamos más impuestos, necesitamos resolver los problemas que tiene el país. Y el Mundial de Fútbol en ese sentido no viene a solucionar nada, sino a traer otro tipo de problemas, otro tipo de colaterales. Entonces, no, aparte que es realmente una insensibilidad terrible con los problemas principales que tiene el país, de pobreza y ya hemos visto cómo esto incidió en Brasil, un país que tiene una economía mucho más grande y solvente que la nuestra, pues los enormes contrastes y problemas sociales que se visibilizaron por el Mundial. Sería que Sudáfrica. Y siendo países pues que tienen un mayor desarrollo que nosotros, pues que tienen más crecimiento económico, que tienen más apertura, o sea, sería para mí absurdo. A mí me suena mucho pues a la Copa América que hizo Venezuela en pleno chavismo y tuvieron que armar unos estadios, y tienen ahí esos estadios que se ven muy bonitos pero nadie juega. Claro, la gente no tiene plata para ir al estadio. Eso me hace acordar cuando una vez veía también un reportaje hace unos años de que cómo salía en Grecia en este momento en ese momento bueno, que atravesaban lo peor de su crisis con la Unión Europea y toda esa cuestión, y justamente sacaban un reportaje donde cubrían todo esto de cómo había quedado la infraestructura que se había hecho para las Olimpiadas del 2004. Así es. Totalmente abandonada, así, un desperdicio total. Llena de maleza, desperdiciada, total, sin utilizar. No, sabes que tú mencionabas esto de la Copa América 2007, Miguel. Yo me acordaba de cuando jugó Deportivo Lara con Emelec, con tu querido Emelec. Un estadio vacío. Y muy bonito. Muy bonito, pero vacío, y de paso sin luz. Bueno, era vacío porque ese día el Deportivo Lara estaba suspendido, porque habían protagonizado incidentes contra el Flamengo en la Copa anterior y los habían sancionado 3 partidos sin público. Pero sí, de hecho fue todo un drama la delegación que viajó, porque tuvo que suspenderse el partido porque no hubo luz. Y después en el hotel no tenían una planta eléctrica que valía por ratos, o sea, y fue realmente un drama para los que viajaron, y eso se refleja en tener tanta infraestructura pues sin utilizar, pues tuvo que hacerse el partido a las 3 de la tarde para no usar luz.
y tratar de simplemente medio iluminar los camerinos, o sea, tratar de... Entonces a mí me parece que Ecuador más se acerca a ese escenario, que se acerca pues al escenario de la yo qué sé, pues del antes y el después con el Mundial. Me parece que eso no lograría nada aquí, sino nos llenaría pues de una infraestructura que ya la infraestructura que ya tiene el Ecuador ya es insostenible, porque el modelo está destruido, y los estadios principales de todas las ciudades que están construidos hace años, pues hay estadios aquí en todos lados, hay estadios, pues hay estadios en Cayambe, en Sangolquí, en Esmeraldas, en Machala, y ustedes vayan a ver cómo están esos estadios, en qué césped se juega en Machala, cómo está el Olímpico de Riobamba. O sea, son estadios que no tienen... Ese estadio que había quedado abandonado en la Amazonía, que fue lo que intentó hacerlo el ministro de Comecheque, ¿cómo se llama? Carrión. Montó una infraestructura que quedó toda abandonada. Mira, vamos a ponerlo así, Ecuador no se está lanzando solo a esta aventura mundialista, no pretende lanzarse solo, pretende hacerlo con Colombia y con Perú. Entonces, siendo realistas, un mundial en Ecuador, o coorganizado por Ecuador, tendría partidos tal vez en Guayaquil, Quito, Cuenca y alguna otra ciudad afortunada. Tendría muy pocos partidos. Yo creo que el grueso de los partidos serían en Colombia. Porque Colombia sí hizo un mundial sub-20 en el 2011, me parece, y como que tiene ya estadios, una infraestructura más armada en ese sentido. Perú en ciertas ciudades tal vez, bueno, porque en el 2005 hicieron eso del mundial sub-17, aunque bueno, Perú es un Ecuador más grande en ciertas cosas. Pero... Sí, claro, o sea, Perú tendría 4 o 5 estadios como mucho. Como mucho. Disculpe, y bueno, perdóname porque también yo obviamente soy súper ignorante en el fútbol, pero bueno, que yo recuerdo la última vez que se hizo un mundial, por así decirlo, binacional, fue el de Corea-Japón, ¿no? Esto de dividir mundiales por países. Pero ya ahora esto de que parece que la FIFA quiere empezar a meterse con esto de fraccionar los mundiales por países, eso no daría también más oportunidad para más corrupción y negociar por cada país. O sea, ya como que si un solo pequeño país pobre tal vez, no sé, lanza su candidatura y no sea suficiente de hacer suficientes negocios ahí, como que ya como que les dice, la FIFA dice como que bueno, hagan alianza entre ustedes y ahí bueno veamos qué tajadas sacamos, no sé, bueno, cómo sería. No sé, a mí me parece horrible esto de que hagan los mundiales entre varios países. El de Corea-Japón, bueno, está bien porque creo que son países pues, que quedan bastante cerca y son pequeños, entonces... Y libre movilidad, en teoría. Pero por ejemplo, para mí esto que van a hacer el mundial entre Estados Unidos, México, ¿y cuál es el otro? Canadá. Me parece una locura, o sea, de México a Canadá hay una distancia pues brutal, o sea, no, si en Rusia, incluso en Rusia que lo hicieron en un solo país, y Rusia siendo un país tan grande, trataron de hacer el mundial en una zona pues en que las ciudades estaban bastante cerca, o sea, la zona más europea, entonces era todo pues muy cercano, pues no es que había que ir de costa a costa, ¿no? Pero eso de que hagan el mundial en Perú, Ecuador, Colombia es una distancia y no estamos en Europa donde los pasajes son baratos, entonces si solo viajar en Ecuador ya es un tema bastante complicado. La seguridad vial es muy envidiable tampoco. No, hombre, a ver, yo pienso, por ejemplo, yo decía vamos por partes. Miguel mencionaba lo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. México, por albergar 10 partidos, se va a gastar como entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. 10 partidos. Porque el grueso de los partidos van a ser en Estados Unidos. Y por ahí un partido en Vancouver, Canadá, un partido en Toronto, un partido en Montreal, en las sedes canadienses. El Mundial a pleno va a ser en Estados Unidos. Eso por un lado. Y si nosotros quisiéramos hacer el Mundial 2030 con Colombia, con Perú, como decía, el grueso de los partidos va a ser en Colombia, pero Colombia es un país con serios problemas de infraestructura. O sea, todavía hay seguridad interna también. Tú imagínate que la carretera entre Bogotá y Medellín, que son las dos ciudades más grandes, más importantes de ese país, es una carretera de 2 carriles. Es como Machala, Guayaquil. Es una carrera desastrosa, es una carrera donde hay tráfico. Tan mal están las vías en Colombia que ellos envidian nuestras vías. De acuerdo, ellos envidian las carreteras ecuatorianas. Entonces, aunque nos hemos llegado a dar cuenta de cuánto costaron esas carreteras. Hombre, si tú vas de Bogotá a Medellín en auto, digamos, la ruta toma determinadas horas, pero tú no sabes cuánto tiempo más te puedes tomar por los tráficos que se arman, por las filas de trailers, por las filas de camiones, por las filas de autos que quieren avanzar y que de pronto si hay un accidente en la vía, si hay alguna complicación, te toca esquivar, te toca rebasar. Entonces, a ver, de pronto para los políticos, para el establishment colombiano, es atractivo hacer un mundial porque contratos de obras públicas, obras faraónicas, remodelación de estadios, pero volvemos a lo mismo, o sea, esto solamente se hace con impuestos y con deuda, metiéndole la mano al bolsillo de la gente.
esto se hace pidiéndole créditos a las burocracias internacionales. Entonces, creo que nosotros en Latinoamérica tenemos otros problemas, otras coyunturas, cosas urgentes, antes que pensar en un mundial de fútbol. No tiene sentido. Curiosamente, bueno, el único país, bueno, México, creo que México y Chile son los únicos países hispanohablantes donde se ha hecho el mundial, ¿no? Argentina también. Argentina, ¿verdad? También. Bueno, y Brasil también. No sé qué tantos beneficios les trajo realmente, bueno, pero... No, es que básicamente el Mundial 2014 fue en Brasil y básicamente fue un negociado redondo para la clase política y las empresas de construcción brasileras, pero antes de eso Argentina 78, que fue una cortina de humo de una dictadura. Claro. Y antes de eso Chile 62. Cuando Chile estaba en más o menos buena época, antes del 73. El Mundial 70 fue en México, que bueno, era la época del PRI, que también era un negociado. Una dictadura blanda, una serie de negociados. Entonces, los mundiales siempre van ligados a esto. Los mundiales siempre van ligados a este tipo de negocios, a este tipo de cosas oscuras. Por el enorme valor político que tienen. Sí. Así es, entonces realmente no le cambian la vida a un país, realmente no hacen que los ciudadanos vivan mejor, no traen bienestar. De pronto benefician a unas cuantas industrias, a la industria de la construcción, a la industria política, a la industria de hoteles, a la industria de eventos, pero no mucho más. Sí, realmente no es posible para mí visualizar de alguna manera que esto pueda ser positivo para el Ecuador, más allá de que a mí me encanta el fútbol y pues tener un mundial en el lugar donde uno vive pues debe ser increíble, pero de todas maneras, primero que no lo veo pues cierto ni posible desde ningún punto de vista, y más allá de eso pues me ofende que los políticos pues pretendan utilizarlo para, como yo les dije, pues para hacer un escándalo una semana, para presentar porque pueden incluso hasta presentar la candidatura, postergar esto quién sabe cuánto tiempo, 3, 4 años, para que simplemente nos rechacen, porque es lo obvio, o sea, el país no cuenta con las facilidades mínimas, como tú mismo lo dijiste, pues. Ahora que hay problemas con el Airbnb, faltan hoteles, no hay comunicaciones, no hay transporte público. Se vienen los impuestos a las cervezas, por ejemplo, cosas así, ¿no? A los cigarrillos. A lo que me imagino es que antes de lanzar a la candidatura, algunos negocios van a hacer. Algunas infraestructuras, algunos centros de entrenamiento, algunas cositas han de hacer como para presentar una candidatura más o menos decente. Entonces, solamente el anuncio de la candidatura ya representa algunos negocios. Una lamida de gato, como lo decimos así. Bueno, por todo lo expuesto podemos concluir que una candidatura de esta magnitud requiere remodelar y construir nuevos estadios, así como invertir en centros de entrenamiento de talla mundial. Según estimaciones de la Secretaría del Deporte, esto tendría un costo de $4.000 millones. En ese sentido, la agencia calificadora de riesgos Moody's afirma que ser sede de un mundial tiene un impacto poco duradero y pequeño para la economía del país organizador. Explica además, abro comillas, en el país organizador solo se beneficia en el sector de alimentos, hotelero y de transportes, mientras que el resto de los efectos incluso serán negativos, cierro comillas. Eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar del contenido adicional. A nombre del panel se despide de ustedes Miguel Reyes, a nombre de Gustavo Isurieta, con quien hoy día intercambiamos espacios. Muchas gracias por su sintonía y un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima semana.